Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos una vez más aquí con ustedes. Estamos hablando de un tema sumamente importante, sumamente candente, sumamente preocupante y que le molesta a algunos, yo sé, sobre todo mis amigos que son de extrema derecha, sobre todo mis amigos que creen que el problema de la delincuencia hoy en día se combate con violencia, se combate con extremo fuerza del uso de las armas, el uso de la violencia, el uso de medios ortodoxos y extremos. Estoy haciendo este recuento porque quiero que entiendan que ese tipo de comportamiento que mucha gente hoy habla en día que es la solución exacta, es lo que trajo muchos de los problemas que tenemos hoy en la sociedad, particularmente en Latinoamérica, con el tema de la delincuencia extrema y de la violencia que vemos hoy en día. Empezó con estas gentes. Y le vuelvo a repetir, mucho de esto tiene que ver con la intervención militar en la época de los 60, 70, 80, en la que los militares participaron en esta guerra de la subversión en casi toda Latinoamérica, o que crearon fuerzas semipoliciales o semi-investigativas de inteligencia en algunos países, que ya voy a hablar de esto. Muchas de esas instituciones fueron las que promovieron un poco y respetaron y se intrometieron mucho en el tema del narcotráfico, en el comienzo del narcotráfico. Cuando hablemos del narcotráfico vamos a revisitar este tema de los militares también, porque ahí empieza un poco el tema del narcotráfico con ellos y con su intervención. Pero una de las cosas que sí nos llama la atención muchas veces, y lo vuelvo a repetir, es que se habla mucho, y quiero hacer hincapié en esto, de cuando los militares estaban en el poder, en la famosa mano dura, cuando los militares estaban en el poder, la delincuencia era muy mínima. Y se hablaba de que no había tanta delincuencia. Sí había delincuencia, sí se sabe que había delincuencia, pero ¿qué pasaba? Si a usted lo encontraban en la calle con un arma, generalmente lo menos que le podía pasar a este individuo era una paliza y le quitaban el arma y lo dejaban ir, ¿no? Si era una persona que no tenía... y sobre todo si era una persona... Pero muchas veces esa gente se desapareció, muchas veces esa gente nunca se encontró, mucha gente de esa pagó las consecuencias de los excesos militares, de querer con el celo ese de defender a la patria, del poder y de que estamos luchando por una mejor patria, por un mejor país. No vamos a dejar que estos individuos de tendencias izquierdistas nos posicionen el país. Entonces es una lucha de poder en la que el pueblo sufrió mucho. O sea, el peor que se venció, porque sí había un grupo, mire, sí había un grupo de individuos con extremo ideología izquierdista, y le vuelvo a repetir, un poco en broma era esto, porque muchos de estos eran delincuentes, más que idealistas. Había gente que murió por la ideología y se tiroteó con la policía y con el ejército y terminó perdiendo. Pero lo mismo pasó con muchos otros lugares, de muchas situaciones en la que había gente que no tenía nada que ver en esto y cayó en ese enredo. Pero también estamos hablando de los excesos. O sea, si hubiera habido un buen sistema de inteligencia, si hubiera habido un buen sistema digamos, de organización que hubiera hecho, no hubiera sido necesario torturar a tanta gente, no hubiera sido necesario matar a tanta gente, porque a veces torturaban gente que no tenía nada que ver. Si usted lee los recuentos, porque interesantemente mucha gente sobrevivió esa época, hombres y mujeres que fueron prisioneros, que fueron torturados, que no sabían nada. O sea, tenían a lo mejor a familiares o amigos que estaban en el grupo comunista, pero ellos no habían intervenido nunca, y entonces mucha de esa gente desapareció. Incluso aberraciones en algunos países se hicieron cosas verdaderamente que es muy difícil, amigos, defenderlas ante la sociedad, de que se hicieron para defender al país. Y mucha gente hoy en día pretende defender eso. Y yo le entiendo la parte de los subversivos que sí mataron a policías, que sí metieron bombas en estaciones de policía, que sí trataron de asesinar a muchos policías. Yo le entiendo ese grupo. Pero había mucha gente que pagó unas consecuencias muy serias que no se puede defender y explicar. Y entonces, ¿qué sucede? Le comentaba incluso de muchas mujeres embarazadas de la época que quedaron embarazadas y que les quitaron los bebés, los militares mismos, esto está bien documentado, les quitaron los bebés y se los quedaron ellos. Los mismos jefes muchas veces adoptaron estos niños, y muchas de las madres se desaparecieron, nunca, o sea, la mayoría de los niños que les quitaron, la mayoría nunca aparecieron los padres. Y entonces esos niños, fíjese lo tremendo, el impacto, esos niños crecieron creyendo que estos individuos,
estos padres eran los originales y eventualmente se fueron enterando. Imagínense el shock psicológico, el problema social que todo esto, y además imagínense el impacto que tuvo todo ese proceso dentro de la sociedad, porque la sociedad eventualmente se enteró de todo esto. Entonces imagínense cómo defiende usted a unas fuerzas armadas que hicieron esto. Y le digo, si usted lee los relatos de muchos de estos procesos que hicieron ellos de tortura, de desaparición, son aterradores. O sea, estamos en la época de la Inquisición, estábamos en la época muy bajo. Una persona con honor, una persona con distinción, una persona no hace esas cosas. O sea, hay un proceso. ¿Sabe qué? Métalo preso o déjelo ahí, pero no vaya a un extremo. Y esto era el problema que teníamos, que tuvimos extremos. Y estos extremos se fueron pasando de uno a otro. Y le digo, cuando hay un caos dentro de una institución y cuando hay un poder, como era el poder de los militares en esa época, el poder que inclusive los militares transfirieron a la policía, los excesos continuaron y entonces el pueblo se sentía frustrado, el pueblo se sentía, porque no todo el pueblo estaba metido en la resurrección. O sea, esto no era una guerra como la que tenían en Vietnam, que todo Vietnam estaba en contra, la mayoría de los vietnamitas fuera del grupo que había elegido Estados Unidos estaban en contra de la invasión de los americanos en Vietnam. Entonces eso sí, gente tenía una razón de ser, pero muchos de los países que estamos hablando eran ideología muchos eran incluso de familias buenas, eran ideólogos pero con dinero, no eran ideólogos por hambre. Los chinos y los japoneses, los chinos y los vietnamitas se morían de hambre. Acá esta gente no. Esta gente tenía comida, se pasaba bien. O sea, en muchos países de Latinoamérica el ser izquierdista es una cultura, es una costumbre, es un estar en. O sea, lo hacen de ideología, pero van a su casa, manejan los mejores carros, manejan los mejores autos, tienen la última tecnología, tenían todo bien. O sea, se hacían aventureros porque se hacían aventureros. Incluso le digo, aquí en Estados Unidos hubo varios hijos de millonarios que se hicieron comunistoides en la época, porque estaba de moda. Pero yo estoy hablando del pueblo, estoy hablando de la gente que no tenía mucho que ver. Y esa gente sufrió mucho. Y de esa gente que sufrió mucho, quedaron muchos familiares que quedaron con vida, porque no todo el mundo pereció, no todo el mundo murió. Y de esa gente que quedó con vida, que no se olvida de lo que sucedió, fue recontando sus historias una tras otra a través de libros, hay películas, hay videos, hay documentales, incluso. Y de esa gente salieron muchos de los políticos, de los futuros políticos del país, en muchos países. Y hoy en día, amigos y amigas, mucha de esa gente, a lo mejor no necesariamente los que estuvieron, pero sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus esposas, sus esposos de la época, hoy en día muchos de esos están como líderes políticos, incluso algunos han llegado a ser presidentes de países, presidentes o presidentas, y han tenido una historia que recontar. Y toda esa secuela, amigos, hay gente que sí la ha puesto en el olvido, pero hay gente que no se le va a olvidar nunca más. Fíjense que nosotros hablamos muchas veces de la conquista, ¿no? En la época de los conquistadores, de los delincuentes conquistadores que primero vinieron, que la mayoría eran delincuentes, eran aventureros, vinieron a Latinoamérica, sometieron a los indígenas, a nuestros pueblos, a los nativos de Latinoamérica, los sometieron, luego vino el clero y supuestamente los civilizó nuestra cultura, y luego vinieron los ejidatarios y se quedaron con toda la historia, y entonces toda esa tramoya que nos hicieron desde que llegaron los españoles y los portugueses y los franceses y los ingleses, todo eso de que nosotros éramos un continente atrasado, que ellos venían a civilizarlo, todavía mucha gente que hace 500 años atrás todavía se recuerda y odia todo eso, odia los movimientos, odia los monumentos, odia todo lo que tiene que ver con la conquista. Imagínense si no van a odiar, amigos y amigas, lo que pasó con los sistemas de seguridad de hace 30, 40, 50 años atrás. Esta gente hoy en día está en el poder, mucha de esta gente. Esta es la gente que hoy en día es senadores, son diputados, pueden ser hijos, pueden ser nietos, pueden ser sobrinos, que no se olvidan, ni se van a olvidar de eso. ¿Me explico cuál es el problema de toda esa situación? Entonces, ¿cómo pretendemos que hoy en día la gente se olvide y vuelva a querer a la policía, vuelva a querer a los servicios de seguridad, vuelva a querer a las Fuerzas Armadas? ¿Me explico? Y el problema más grande, y he aquí mi dilema, es que desafortunadamente la gente no entiende, y esto es muy importante y lo dejo aquí con esto, es que los policías de hoy en día y los militares de hoy en día nada tuvieron que ver con eso.
Nada tuvieron que ver con eso. Los jóvenes, hombres y mujeres, incluso muchos militares que nunca participaron en eso. No tuvieron nada que ver. Y sobre todo, le digo, las fuerzas de seguridad de hoy en día, la policía de hoy en día, el joven policía, la joven policía, no participó en nada de eso. Sin embargo, amigos y amigas, están pagando las consecuencias. La historia, amigos, la historia pesa. Y esto no se puede olvidar y no se va a olvidar tan fácilmente. Entonces, no seamos tan ingenuos que esto pasó de la noche a la mañana. Este odio hacia la policía, esta decisión de no respetar a la policía, mucho de esto se vino transfiriendo desde hace mucho tiempo. Y una cosa como esta no se olvidan tan fácilmente. Si le digo, nos recordamos de situaciones que vinieron hace 500 años atrás, no nos olvidamos de eso. ¿Cómo nos vamos a olvidar de esto? Piénselo. Amigos y amigas, los invito a que nos continúen viendo. Los invito al próximo video. Comentarios son importantes. Síganos si no lo han hecho. Vamos a ya meternos en temas mucho más delicados de lo que veníamos hablando. Y los invito porque aún hay más.